Bueno, pues buenos días a todos. A pesar de que la gerenta ha dicho que yo iba a presentar la experiencia navarra, me estoy acostumbrando a ella porque he empezado a trabajar en diciembre y estamos en mayo. Entonces no voy a hablar de la experiencia navarra. La experiencia que sí puedo contar es la que viví en Osakidetza en primaria, de compañera tardía de Elena y el micro. ¿No se me oye? Bueno, ¿se me oye mejor? Sí. Ah, perfecto. Y esa es la que os voy a contar, ¿vale? La atención primaria, sobre todo porque la primaria en seguridad va despacio, no lo tiene claro y hay que estimular un poquito que se vaya moviendo. Sobre todo cuando además vamos a empezar a trabajar de manera integrada, pues que cada uno aguante su vela y tire para adelante, ¿eh? Bien, entonces nos ponemos en el contexto de la comarca Guipúzcoa. Somos la comarca que era San Sebastián y la costa, y que está compuesta pues, por 1.000 profesionales, abarca de atención a 440.000 habitantes, está compuesto por 43 municipios que tienen 57 centros de salud, 26 unidades de atención primaria, ¿eh? Y la experiencia en atención primaria en Guipúzcoa empieza en el 2007 con el estudio APEAS. Hubo 3 grupos en Osakidetza, 3 comarcas. En esa época les llamábamos comarcas a las áreas de atención a las zonas de atención primaria de cada. Había 7 territorios, 7 comarcas en los distintos territorios históricos. En Guipúzcoa había 3. Y esta era la de San Sebastián y Costa. Bien, bueno, en total, que cuando se empezó el estudio APEAS, fueron 3 las comarcas que participaron. Y la nuestra participó con 16 médicos que estaban en 2 centros de salud. El grupo estos son resultados del APEAS, generales, no nuestros. El grupo que participó en el APEAS quiso seguir trabajando porque vio que a nivel hospitalario la seguridad se iba desarrollando y en primaria no se había movido, y a partir de ahí empezaron a trabajar y con el apoyo de la dirección crearon un grupo que fueron sensibilizando al resto de los centros de atención primaria, fueron haciendo formación centro a centro y identificando en cada centro un referente de seguridad, de forma que al cabo de, pues como en un año o algo así, ya habían formado un grupo bastante numeroso, empezaron a trabajar identificando de manera proactiva, identificando posibles riesgos, estuvieron haciendo estudios de qué modo de fallo podrían encontrar o encontraban ya en la atención urgente, en la manera de organizarse para la emergencia, en la terapia oral anticoagulante que se estaba pasando a los centros de atención primaria en ese momento y que sigue dando problemas, pero entonces era pues, muy problemática. Distintos aspectos. Y de ahí fueron sacando buenas prácticas y recomendaciones para la práctica progresivamente. Eso pasó a partir del año 7, el 8. En el año 10 hacen una parada porque se dan cuenta que se está un poco muriendo con ese modelo, y hacen una encuesta entre los profesionales a ver el nivel de seguridad que tenían, que no era muy alto, de conocimientos o de la percepción de qué acciones o intervenciones eran seguras o inseguras, y reunieron a los jefes de las unidades de atención primaria para preguntarles cómo creían que dentro de las unidades podría mejorar el modelo de seguridad. Y la propuesta que hicieron los jefes de las unidades fue
que, como nosotros en la comarca teníamos un modelo de gestión, el llamado FQM, que ahora se llama gestión avanzada y que se gestiona por procesos, la forma de que tuviera un progreso y un seguimiento y una evaluación, las actividades y las intervenciones que se hicieran, estuvieran alineadas, incardinadas e integradas dentro de la actividad del centro. Por eso incluyeron dentro del proceso operativo, que era el de comarca, que era el servicio de atención al cliente, incluyeron la seguridad del paciente como un subproceso y introdujeron en los contratos de gestión clínica de cada centro objetivos de seguridad y de implantación de buenas prácticas. La organización que salió de este nuevo modelo es la que veis. Cada uno de los centros, es que como no tengo puntero, le doy al dedo y no se ve. O sea, quiero darle al dedo y no se ve bien, pero a la derecha tenéis la estructura que montaron, una unidad funcional de gestión de riesgos. Gracias. Una unidad funcional de gestión de riesgos para toda la comarca, donde estaba integrada la directora médica, una farmacéutica, pues una representación de todos los agentes que estaban involucrados en la seguridad. Y en cada centro de salud que habían colocado un babesle, que les llamábamos, como habéis estado oyendo a Elena, como referente de seguridad, pues le dotaron de un equipito que sería el jefe de la unidad o una enfermera, un administrativo, 2 o 3 personas, para que se hicieran cargo del análisis de los incidentes que ocurrieran en cada una de las unidades. ¿Cuáles han sido las líneas estratégicas que nos han llevado al éxito? No vengo a hacer aquí un alarde de lo bien que lo hemos hecho, sino de lo que nos ha funcionado y ha funcionado bien. Y, en primer lugar, la cultura de seguridad, es decir, buscar y pretender que el ambiente de trabajo y el ambiente de la asistencia esté libre de riesgos, en un ambiente pues de confianza y donde se puedan discutir los problemas que se presentan. Fundamental en el modelo de gestión que teníamos y en el de la seguridad en particular, el liderazgo y el compromiso de las personas. Esos grupos que teníamos ahí en el esquema de la estructura son grupos comprometidos, voluntarios, y reconocidos por ese trabajo de voluntariedad, reconocidos por sus compañeros por ese trabajo de voluntariedad, y que permite y fomenta el trabajo en equipo dentro de los centros. Otra de las imprescindibles líneas de trabajo es la comunicación. Para ello se preparó una web donde colgábamos toda la información de seguridad, luego os enseño un modelo. El sistema de notificación y aprendizaje de incidentes. Desde 2007 empezaron a analizar, desde 2008 empezaron a declarar incidentes, a notificar incidentes y a analizarlos. Pero en el 2012, cuando Osakidetza puso en marcha el sistema de notificación, la plataforma para hacer un sistema de notificación online, facilitó y mejoró. Y es la necesidad de comunicar los errores y analizarlos y dar una respuesta de manera más global y más transparente. Reuniones plenarias con los babesles, con los referentes de seguridad de los centros que os hablaba, trimestrales. Esto nos ha funcionado siempre de maravilla. Hacíamos reuniones trimestrales, como hay los controles de gestión, llevaban a la dirección a analizar los problemas que había habido o no cada 3 o 4 meses. Entonces nos juntábamos con los babesles y les devolvíamos en general los incidentes que se habían detectado, algunas de las acciones de mejora que se habían puesto en marcha. Si había buenas prácticas a propósito de ellas, las difundíamos ahí, las poníamos en comunicación y les dábamos material para trabajar en los centros. Revisábamos el material allí, hacíamos una sesión de formación si correspondía o según lo que estuviéramos tratando, y iban a los centros con material para preparar sesiones de seguridad, para presentar los incidentes que había habido y algún tipo de formación que hubiera que dar en ese momento, porque la formación la hemos hecho siempre en cascada.
Y entonces la formación y la sensibilización de los profesionales iba primero en seguridad para todos y luego en función de los temas que estuviéramos trabajando. Si íbamos a abordar un tema de seguridad, fundamentalmente de la parte de medicamentos, que hemos abordado varios, pues se hacía formación en los centros, se hacían sesiones sobre el tema y luego se esperaban los resultados reales en los pacientes. Y finalmente la evaluación, que para eso estábamos pues, en un modelo de autoevaluación. ¿Cuáles han sido los resultados del proyecto, o por lo menos estos? Tenemos 21 equipos de seguridad que están compuestos más o menos por 3 profesionales y que se corresponden con cada una de las unidades de atención primaria. Se ha formado, han ido a formación 1.700 profesionales a cursos y 3.500 han acudido a las sesiones que se celebran en los centros para hacer esta formación que os decía en cascada. Se identificaron 35 buenas prácticas, muchas de ellas realizadas dentro de la comarca, otras bien venían de Osakidetza porque también hace su envío y nos introduce las prácticas que pretende extender en la organización. Se habían hecho 3 estudios de modo de fallos, los que os he contado al principio, y se hicieron 2 encuestas, la primera que os he contado antes y otra en el 2014 para hacer la evaluación de cómo había ido. Y finalmente se han hecho 2 jornadas nacionales de seguridad. Este grupo fue tan dinámico que cuando empezó a trabajar, el grupo inicial, cuando empezó a trabajar, como no había nada hecho a nivel estatal, consiguieron que Senfic creara un grupo de seguridad y han ido moviendo la seguridad a través de Senfic a nivel nacional. Eso empezó con una primera jornada que se hizo en San Sebastián y luego ha habido una segunda más. Resultados de interés. Como veis, en el 8 había pues estos incidentes notificados en papel, hasta el 12 notificaban en papel y hacían los análisis y ponían en marcha las acciones correctoras. En el 2012, el hecho de tener una plataforma que a mucha gente le confundió, para nosotros fue bueno. Conseguimos que solucionaran problemas que tenía esa plataforma para utilizarla y para no tener papel, para no utilizar papel, y empezaron a coger la costumbre de entrar. Entonces, veis en azul lo que identificaban que ocurría en los centros y en rojo lo que superaba a los centros y hacía en comarca. Como veis, siempre han estado viendo sus errores y analizando sus errores. A pesar de que identifican muchos errores de la especializada que les vienen pues, por detrás, ¿no? Pero han estado analizando los suyos. ¿Qué incidentes encontraban? Pues los que ocurren en casi todas partes, no es que sean muy distintos. Tenemos con un 23% los que no estaban identificados, pero ya en estos grupos de aquí tenemos problemas de medicación, problemas con procedimientos diagnósticos y con pruebas diagnósticas, problemas de documentación en general de identificación de paciente y finalmente otros dispositivos serán los siguientes. ¿Qué ha pasado con el tema de medicación? ¿Qué ha pasado? No, ¿qué hemos hecho? Siendo el problema mayoritario el de la medicación, las farmacéuticas se implicaron muchísimo y desde el principio, yo creo que desde el año 8 o 9, empezaron a hacer formación para identificar pacientes, hacer un ANFE, identificar a los pacientes polimedicados y revisar su medicación. En ese momento llegaron hasta el 63% de los pacientes que estaban polimedicados a tenerlos controlados. Más tarde han trabajado también en esta nueva línea que hay de no hacer lo que no es necesario. Hicieron una revisión de todos los tratamientos que había con osteoporosis, con bifosfonatos y con siempre lo digo mal, teraparatida, creo que es teraparatida, sí, gracias.
que había que tener en tratamiento 2 años y con los bifosfonatos 5. Y, bueno, eliminaron 1.006 tratamientos, que se dice pronto, y eso solo era el 30 y tantos %. Es decir, que han estado trabajando en cosas a nivel global, ¿no?, de toda la comarca y que afectaba a los resultados de toda la comarca. También, en la parte de las pruebas diagnósticas, buscar maneras de que una prueba diagnóstica no se quede perdida porque el médico se ha ido, no se ha visto, no se lo han hecho al cabo de 2 meses, buscando el circuito que permitiera que no se quedara perdida. ¿Y en qué hemos hecho hincapié? Pues hemos hecho hincapié en identificar los factores que disminuyeron la gravedad. En lugar de buscar solo el error, también añadimos dónde hacemos las cosas bien y qué barreras evitaron que un error llegara a ocurrir o tuviera daño. Entonces, estamos analizando, este es el dato de los 155 identificados, notificados en 2014, y el 27% no tenía barreras, el 21% tenía los registros vacíos, el 18% se habían solventado porque alguien había hecho una revisión o una comprobación a tiempo y frenó el error. Un 15% fue identificado por el paciente o la familia, realmente es una barrera, como podéis ver aquí, y un 10% porque finalmente siguieron el protocolo y al seguir el protocolo no ocurrió nada. Un 7% en ese pequeño están pues los otros y los que ocurrían con las farmacias y así. ¿Cuáles son los resultados? Estos son en la misma línea que la diapo que presentaba Elena, porque las hemos compartido siempre, bueno, siempre no, pero últimamente. Tenemos lo que se había notificado en la plataforma SNAPS los años 12, 13 y 14 en global, y lo que se había notificado en el resto de Osakidetza. Os hemos dicho que éramos una de las 7 comarcas y pues nos pedían que preguntáramos cómo habíamos hecho las cosas para conseguir el volumen de notificaciones que teníamos. Respecto a la nueva estructura y el nuevo enfoque que se utilizó a propósito de lo que habían hecho los jefes de unidad, cuando en el 2014 les preguntamos otra vez cómo habían visto la puesta en marcha de sus propuestas, nos encontramos con que en general estaban todos satisfechos casi por encima del 80%. Están hablando de que la misión y los objetivos están claros, del proceso de seguridad del paciente, de que en los contratos de gestión clínica se incluyen acciones para mejorar la seguridad del paciente. El que mayor puntuación tiene es el 3, en el que dicen que para los profesionales es evidente que la seguridad del paciente es un proyecto estratégico de la dirección de la comarca. Luego, la existencia de la unidad funcional también la valoraban bien, en el punto 4. Bueno, todos los valoraban bastante bien. El siguiente trata de que se cuenta con la opinión de los JUAP y de los BABESLE a la hora de tomar decisiones, y, en último lugar, que la figura del responsable de seguridad de las unidades asume que el responsable asume la responsabilidad con el respaldo del JUAP dentro de la unidad, ¿no? Y eso todo era lo que hacía funcionar a los grupos. Esta es la página web donde colgábamos todas las buenas prácticas, toda la seguridad del medicamento, notificaciones de incidentes, teníamos a disposición herramientas, noticias actualizadas, y una web igual no la lee casi nadie, pero se sabe que está y ya no crea esa sensación de que no tenemos información. Ahí está. Pueden leerla, pueden no leerla, pero ya no queda esa sensación de que no sabemos nada y no sabemos qué pasa. Y ahí colgábamos los resultados de los análisis de incidentes. Y esto a modo de lo que os digo, lo que este grupo consiguió mover a nivel nacional.
y con esa primera jornada, y en el año pasado, en el año 15, se hizo la octava otra vez en Osakidetza, también en Donostia. Bueno, no se hizo en Donostia porque Bilbao tiene aeropuerto y Donostia lo tiene más lejos. Lo que quiero decir es que acabamos de tener la 9ª jornada la semana pasada en Madrid. El nivel de comunicaciones ha mejorado muchísimo y ha resultado francamente interesante, que es un foro de interés, es un foro barato porque la matrícula cuesta 100 euros. Solemos hacer bastantes en Madrid para que resulte fácil a la gente acudir, y pone al día a los de primaria en un medio en el que normalmente pues tienen pocas otras oportunidades de hablar de seguridad del paciente. Y nada, agradeceros la escucha y la atención. Gracias.